sí sé que quien tome la revelación de esta Pascua, hijito amado, lo que Dios trae para tu vida son días gloriosos, días de cambios y por sobre todas las cosas lo que creo es que Dios está transicionando. Esta Pascua y este mes de abril, Dios está sacando a personas de un lado y los está trasladando. Hay cambios de estatus. Eso es lo que yo siento y veo en mi corazón. Y le decía a mi esposa, sé que Dios ha cambiado el estatus. Aunque estoy pisando el mismo piso, pero sé que en mi ser interior algo cambió, algo hay diferente. Y lo siento sobre la iglesia también. Quiero profetizarles que hay cambios, hay traslados, cambios de estatus, cambios de realidad. Pascua celebra un traslado, Pascua celebra un cambio de estatus, dejar la esclavitud, dejar de estar sometido al sistema opresor financiero de Egipto y ser trasladados a una nueva realidad. Eso es la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Un traslado sobrenatural. Diga conmigo, la Pascua, fuerte, la Pascua es un traslado sobrenatural. Dice la Biblia, diga conmigo, dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos en el pecado, arruinados en la depresión, en el vicio, en cualquiera sea su situación. Estábamos muertos, dice la Biblia. Diga, estaba muerto yo. Pero un día entregué mi vida a Cristo y todo en mí cambió. Estaba muerto en mi pecado y mi función era servir al pecado. Yo no podía dejar de hacer lo malo que hacía. El que fumaba no podía dejar de fumar, el que hacía tal cosa no podía dejar de hacerla. Era un esclavo de lo que no quería hacer y seguía haciendo. Pero dice la Biblia que un día llegó Jesús a nuestro corazón y lo que recibimos fue un traslado. Diga conmigo, recibimos un traslado. Nos sacó del reino de las tinieblas. ¿Hay alguien aquí? Nos sacó del reino de las tinieblas y nos llevó al reino de su Hijo, a un reino de luz. ¿Hay alguien? A un reino de luz. Me sacó de las tinieblas, me trajo a un reino de luz y cambió mi estatus. Antes era esclavo del pecado, no podía dejar de pecar. Me saca de la oscuridad, me trae a la luz y me cambia el estatus. ¿Qué es el estatus? Es quien usted es, la identidad que tiene, el acceso que tiene, el lugar que tiene, lo que usted puede hacer. Todo depende del estatus. Depende de su estatus, es lo que va a manejar, lo que va a hacer, dónde va a ir, dónde no va a ir, las puertas que se abren, las puertas que se cierran, la gente que te saluda y la gente que no te saluda. Todo está limitado al estatus. Bueno, no me meto, eso lo dejo para la escuela del futuro. Mire esto. Dios te cambia el estatus. ¿Qué es la Pascua? Es una celebración que Cristo resucitó. Nos libertó del poder del pecado y nos cambió de estatus. Diga conmigo, antes era esclavo del pecado. Lo único que hacía, pecar, lamentarme, llorar. Padre nuestro, no lo hago nunca más. Y lo volví a hacer 2 minutos. Y me sentía culpable. E iba a trabajar, me levantaba, volvía a trabajar. Siempre tenía grandes aspiraciones, pero al final no llegaba a nada. Mi vida era un casi. Bueno, perdona, acá capaz que hay mucha gente, pero estaba esclavo. Cuando Cristo vino, me sacó de las tinieblas y me llevó al reino de la luz admirable. Me plantó en ese reino y me dice, a partir de ahora, no por mérito propio, no por capacidad propia, no por lo grosso que sos, no, sino por mi obra en la cruz del Calvario. Te cambio de estatus, te convierto en un rey y te convierto en un sacerdote con una función específica: servir al único Dios vivo. Oh, diga, un reino de reyes y sacerdotes. Vamos, un reino de reyes y sacerdotes. Sacerdotes para el servicio de nuestro Dios. Ay, que no sé si tengo que servir. O sea, fuiste rescatado para servir. Tu estatus, dejaste de ser esclavo para comenzar a ser un rey. Dios puso poder en tu palabra.
Y Dios te puso el oficio de sacerdote. El sacerdote intercede ante Dios, ministra a Dios, y el rey ejecuta lo de Dios en la tierra. Hubo un cambio de estatus. Entonces, ¿qué es la Pascua? La Pascua es la manifestación del poder de Dios, el poder de la resurrección, levantando a hombres simples, comunes, mortales, sin nada especial, simplemente que han creído, y los trasladó por el poder de la resurrección del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Y lo más glorioso, te cambia el estatus. ¿Cuál es el problema? El problema es que somos reyes y sacerdotes pensando como esclavos. Somos libres pensando como esclavos. Somos ricos pensando como pobres. Cuando Dios liberta al pueblo de la opresión de Egipto, estos se hicieron ricos y libres en un solo día, porque salieron a celebrar la Pascua. Dios le dice al pueblo: Moisés, anda a hablar con Faraón y decirle: deja que mi pueblo vaya a celebrarme la Pascua. Faraón dice: el yo soy. ¿Quién? El yo soy. Que suelte el pueblo porque tiene que ir a celebrar la Pascua. ¿Estás loco vos que lo voy a soltar? Si eso me están haciendo ricos a mí. Ni loco que te lo suelto. 9 plagas poderosas. Y la última plaga: soltá a mi pueblo. Soltá a mi pueblo para que vaya a celebrarme la Pascua. Ellos recibieron un traslado. Dejaron en un solo día. Dejaron de ser esclavos, se convirtieron en libres. Y en un solo día recibieron una mega finanza express. Mega, grande, finanzas, poder adquisitivo, express, rápido. Lo que no trabajaron se lo dieron de un momento a otro. Ellos lo recibieron y su estatus financiero cambió de un momento a otro. Esa era la Pascua para los judíos. Ahora, el problema de los judíos es que o el pueblo hebreo empezó a caminar lleno de oro en las manos. Pero mire esto. Pero pasando un poquito el tiempo caminando en el desierto, dice: che, cómo extraño la cebolla de Egipto. Acá Dios me trae el maná toda la mañana, me cae como lluvia, cae el maná, el rocío. Pero yo la verdad que extraño el pan y la cebolla. ¿Cómo extraño la vida de antes? Un pueblo se hizo libre y se hizo rico en un día. Mire esto, mire esto. Pero no sacó la esclavitud del corazón. Usted puede ser hijo de Dios en el espíritu, pero puede ser esclavo en la mente. Usted puede ser próspero en el espíritu, pero puede ser pobre en la mente. Era un montón de gente capacitada para grandes cosas, pero con una mente de esclavitud. Era un pueblo empoderado viendo la gloria de Dios que celebró la Pascua. Pascua significa un traslado de donde estaba, de la opresión, de los problemas, a un cambio de estatus. Eso es la Pascua. El pueblo hebreo vivió eso. Jesús nos sacó de la condición de pecado. Nos libertó del pecado. Diga: me libertó del pecado. Vos, me libertó del pecado. Y me cambió el estatus. Me hizo hijo de Dios, rey, sacerdote para su servicio. Eso es un cambio de estatus. Mire eso, mire esto, mire. El problema está en cómo nos vemos y en lo que el que está al lado me dice que es quien yo soy. Por eso la Pascua no logra cobrar sentido. Porque yo veo más las condiciones que estoy que lo que soy por dentro. Usted por dentro es un rey y sacerdote al servicio de Dios. No entiendo ni jota, pero dice ser revelado. La autoridad está puesta en su palabra. La vida de santidad respalda la palabra. Y el oficio de un sacerdote es ministrar a Dios. ¿Están aquí? Entonces, diga conmigo, ¿qué celebramos en Pascua?
Diga, ¿qué celebramos en Pascua? Que Jesús murió, que Jesús murió, que Jesús resucitó y nos trasladó, nos llevó de un estado feo, horrible, pobre, depresivo, enojado, nos sacó de ese estado y nos trasladó al reino de la luz y cambió nuestro estatus. No se permita nunca más en la vida vivir como vivía en aquel estatus. Usted no es lo que era. Alguien llamado Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para comprarte y cambiarte el estatus. Hey, no se te ocurra vivir como vivías antes. Vos ya no sos ese tipo de persona. No. Vos ya no sos el que eras antes. Jesús te trasladó, te sacó y te llevó allí. Antes vivías en tinieblas, ahora vivís en luz admirable. Ahora sos hijo, ahora tenés la autoridad para gobernar con la palabra y tenés la responsabilidad de un sacerdote. ¿Qué es la Pascua? Hey, Él ha resucitado. Toma asiento. Diga, ¿qué es la Pascua? Nos vamos, hijito. ¿Qué es la Pascua? Es la celebración de un traslado. Colosenses 2, 13 y 15. Y cuando ustedes estaban muertos en sus pecados, Él les dio vida juntamente a Él, habiendo perdonado todos sus pecados, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos en contra nuestra y que nos era adverso. Él lo quitó de en medio y lo clavó en la cruz del Calvario. Yo no sé si usted ha firmado algún pagaré en algún momento, algún documento, algún compromiso de pago como documento. Si usted no paga eso, usted lo ejecutan y le embargan. Dice la Biblia que había un compromiso de pago, saldo deudor, por causa del pecado que habíamos cometido, que había que pagarlo con muerte. Cuando Jesús muere, murió el viernes, resucitó hoy, eso celebramos. Cuando Él resucita, agarra esa acta, ese escrito en contra tuyo. Dice, esto es lo que tenía que pagar Diego por todo el pecado que había cometido. Pero en un momento yo he resucitado. Deme todo ese decreto contrario, esas maldiciones. Deme esa maldad, ese pecado. Déjenme que yo pago la cuenta. Lo voy a pagar con mi propia sangre. Por lo tanto ya no le corresponde más la depresión, la muerte espiritual, la destrucción. No. Ya la consecuencia que tenía se terminó para Diego. Porque yo me hago cargo en la cruz del Calvario. Y deme esa deuda que la voy a clavar otra vez en la cruz del Calvario. ¿Qué es la Pascua? Pascua es que ya no sos culpable, hijo. Pascua es el recuerdo de que ya no sos culpable. ¿Sabes cuándo Jesús borró esa acta que te era contrario, hijito? En las Pascuas. Estos días, ¿qué celebramos? Que yo tenía una deuda grande y Jesús me la pagó. Cuando Jesús paga esa deuda entre el viernes y el domingo, el viernes muere y se va derechito al infierno. Hello, my brother. Y ahí está Jesús, ¿no? Yo soy acá me vengo a presentar, Satanás. Quiero decirte, Satanás, te he derrotado. Te vencí. Quiero decirte, Satanás, te derroté en la cruz del Calvario.
Satanás, vos pensabas que era el final y no te diste cuenta que era el inicio. ¿Vos crees que Satanás hubiera movilizado todo para matar a Jesús si él sabía que era el inicio de su peor problema? Satanás dijo, a este lo mato y se terminó. Matan al pastor, se disipa la oveja. Ese es el rebaño. Matan al pastor, se disipa el rebaño. La estrategia del diablo fue matarlo para terminar la historia. Lo que no sabía era que se le venía encima. Diga conmigo, lo que no sabía es lo que se le venía encima. ¿Qué se le venía encima? Que él se iba a ir al infierno. Y le iba a decir, Satanás, ¿sabe qué? Yo te derroté. Yo te vencí. Yo te avergoncé públicamente. Y ahora el domingo voy a resucitar. Mire, Colosenses 2:15. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público. ¿Cómo era la conquista de un reino sobre otro reino en la antigüedad? Alejandro Magno, todo el mundo lo conoce. Todo el mundo habrá visto a Alexander, la película. Eso es muy común entre nosotros, la historia, la escuela, todo esto, ¿no? Entonces, cuando Alejandro Magno conquistaba un reino, lo primero que hacía, entraba al palacio. Lo segundo que hacía, agarraba al rey derrotado. Posiblemente lo exhibía públicamente en la plaza del pueblo, desnudo, y con la posibilidad de que todos puedan hacer sobre él lo que querían. En otros casos, desnudo lo ataban al carruaje y el carruaje salía a pasear por todo el pueblo y el rey arrastrando detrás, desnudo. Lo exhibía públicamente avergonzándolo. A las hijas las violaban, las mataban. Todo lo que era tan glorioso lo destruían. Lo más tremendo de un rey conquistando a otro era la vergüenza pública de ser derrotado. Preferían ser muertos esos reyes a pasar la vergüenza pública. Porque el que era el majestuoso, el rey de ese pueblo, esa ciudad, que todos cuando él pasaba se agachaban, lo reverenciaban y le tenían temor. Ahora era un espectáculo de vergüenza. Y despojando, no lo está celebrando, parece que no entiende. ¿Qué celebramos? ¿Qué celebramos? Que Jesús resucitó, que venció al diablo, venció la muerte, la escasez, la pobreza, la enfermedad. Cuando Jesús empezó a aparecer en todo Jerusalén nuevamente y se empezó a correr la voz de que había resucitado, fue avergonzado. Satanás, no tenés autoridad sobre mi vida. Te derroté públicamente. Te avergoncé públicamente. Por eso Satanás siempre intenta avergonzarte porque es lo que más le dolió. La vergüenza y humillación pública que Jesús le hizo. En el infierno le pasó el trapo así, lo avergonzó. Mira si será grosso este Jesús. Se fue al infierno y así te pasé el trapo, no me pudiste a mí.
Se levantó de la muerte, vino el tercer día y dice, y ahora voy a afirmar a mis discípulos. ¡Wow! ¡Oh! Si usted tiene revelación de lo que le estoy hablando, tiene que celebrarlo. No es a mí, es a Él que lo hizo. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo pasó? En Pascua. En Pascua. ¡Hey! ¡Vamos! Mire eso. ¿Cuándo pasó eso? En Pascua. Diga, ¿sabe cuándo pasó? En las Pascuas. ¿Qué celebramos Pascuas? Que la muerte no pudo detenerlo. Jesús fue a la cruz, derrotó y exhibió a Satanás. Jesús fue a la cruz. Mire eso, mire. ¿Por qué Jesús tuvo que morir y resucitar en una Pascua? Diga, ¿por qué tuvo que morir y resucitar? Porque el primer hombre, Adán, había pecado. Y el pecado lo cambió de estatus, lo retrocedió en estatus. Adán era un hombre sobrenatural. El pecado de Adán lo hizo un hombre natural. Decirle que está a tu lado, cada vez que practicas pecado, cambias de estatus. Dejas de ser espiritual, sobrenatural, y comenzás a andar en el plano natural. Por eso te empezás a sentir mal, depresivo, dolorido, bla, 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 bla. Diga conmigo, el primer hombre, Adán, cambia de estatus. Pero tuvo que venir el segundo Adán. Tuvo que venir el segundo Adán para recuperar el estatus. ¿Cuándo recupera el estatus? ¿Cuándo recupera el estatus? En las Pascuas. Toma a hombres comunes, simples, que solamente dicen creer, y los cambia de estatus. Los saca de las tinieblas y los pone en el reino de luz. Le da un nuevo estatus. Reyes y sacerdotes al servicio de Dios. Y algo más hace, le cambia el estatus financiero. Cuando el pueblo de Israel sale, deja de ser un pueblo oprimido por las finanzas egipcias del mundo y le cambia el estatus, lo hace rico. Lo primero que sucede cuando Adán peca es que cambia el estatus. Diga, amigo, el cambio de estatus sobre la humanidad no vino cuando la mujer comió del fruto. El cambio de estatus, de retroceso en estatus, llegó a la humanidad cuando Adán comió del fruto. Porque Adán era cabeza. Pero parecía medio pascual este Adán. Porque le hacía caso a la mujer. ¡Come el fruto! ¡Ay, sí, mi amor! Dame frutito, dame. Y no se te ocurre decir nada. Nunca vamos a decir que no. Sí. Yo sé que acá no pasa. El problema entra cuando el hombre se somete. El pecado a la humanidad entró cuando el hombre comió el fruto. Hubo un retroceso. Mire la consecuencia del pecado. ¿Está listo? Entonces le dijo a Adán, Génesis 3,
por cuanto has escuchado la voz de tu mujer. Y no se hagan loco ahora haciéndose el machista. Eso es del diablo también. Ser machista es del diablo y ser dominado es del diablo. Las dos cosas son del diablo. ¿Cómo incomoda esto?